¿Cuál es el problema? El Tribunal Penal la Corte Penal Internacional aplica el Estatuto de Roma, como bien lo hemos señalado, que es hoy la ley penal internacional junto con varios tratados, junto con varias convenciones específicas, como la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura, los estatutos de los tribunales penales de Yugoslavia, de Ruanda, los principios de Nuremberg, muchos otros tratados que también coadyuvan, principios generales del derecho internacional, principios generales del derecho común que se aplican. En fin, en el Estatuto de Roma está mencionado todo esto que les cuento, pero esa norma penal internacional solamente se puede aplicar en aquellos países que son miembros del Estatuto de Roma, es decir, que lo han ratificado y que lo han internalizado, como Argentina, por ejemplo, pero claro está, no son los países poderosos los que han hecho esto. Estados Unidos, por ejemplo, sí lo firmó, pero luego lo denunció, esto es, se retiró del tratado. Países como China, como la Unión Soviética, no lo apoyan lo suficiente, y esto hace que si las principales potencias que integran el Consejo de Seguridad no apoyan a la ley penal internacional, cuesta mucho llevar justicia desde el punto de vista del sistema penal internacional. Los crímenes de los que trata el derecho penal internacional son 4. Hay una gran confusión respecto de si el terrorismo es un crimen contra la humanidad, de si el terrorismo es un crimen internacional, de si la trata. Los crímenes internacionales históricos fueron la esclavitud, la trata y la piratería. Esto es, un crimen internacional es aquel que por la trascendencia que tiene sobrepasa la capacidad tradicional del derecho penal, sobrepasa en la noción tradicional alemana de la doctrina del bien jurídico protegido o excede la frontera. Y no tiene que ver con dónde o cómo se cometa el crimen, como puede ser la trata o el contrabando, que necesita una frontera para cometerse. Tiene que ver con otra forma de pensar al derecho, tiene que ver con aquellas atrocidades que por ser tales trascienden una nacionalidad, trascienden una raza, trascienden una frontera, una región o una provincia determinada para defenestrar a la comunidad, al ser humano, a la humanidad toda, per se. Esto es, cuando se comete un genocidio, va más allá de quién sea el grupo vulnerable, agredido, sino que nos afecta a todos por igual. Argentina, por ejemplo, tiene una larga tradición de crímenes cometidos en contra de sus grupos poblacionales, los pueblos originarios, los indígenas, que no son lo mismo, un gigantesco genocidio silenciado, ¿sí? Parte de ese gran genocidio que se inició en 1492 y que Bartolomé de las Casas se cansó de denunciar, y que Todorov en la conquista de América también denuncia, que nunca, hasta donde yo sé, obtuvo alguna sentencia favorable a nivel grupal, a nivel genocidio. Pues bien, sin perjuicio de esos crímenes históricos, hoy los crímenes internacionales son 4, según están enunciados en el Estatuto de Roma. El crimen de genocidio, el crimen contra la humanidad, el crimen de guerra y el crimen de agresión. El crimen de agresión fue el último que fue definido, ¿sí? Que había quedado pendiente, que estaba enumerado, pero ese crimen contra la paz del que hablaba la Carta de Londres, el estatuto constitutivo del Tribunal Militar Internacional que juzgó a los criminales nazis en Nuremberg, esa agresión de un Estado contra otro, fue un crimen el crimen de Lastre, el último crimen en ser definido a partir de la reforma del Estatuto de Roma en Kampala, en el 2010. Pero sí quedaron los otros 3 crímenes bien definidos. Los crímenes de guerra, que necesitan un conflicto armado alrededor, dando vueltas en el antes, en el después, en el durante, pero necesitan ese nexo con el conflicto armado para ser considerados crímenes de guerra. El crimen contra la humanidad, quizá el crimen más extendido, más conocido, ese ataque sistemático o generalizado contra la población civil, ¿sí? Eso es un crimen contra la humanidad, un ataque generalizado, sistemático contra la población civil, con alguno de los modos comisivos que enuncia el Estatuto de Roma: el exterminio, el asesinato, la persecución política, racial o religiosa, la desaparición forzada de personas, el traslado forzoso
de población, el impedir nacimientos, el separar población, en fin, la tortura, el apartheid. Hay un montón de medios comisivos que lo pueden ver en el Estatuto de Roma. No es el motivo de este pequeño video contarles. Y el genocidio, ese gran crimen terrible que muchos mezclan como un crimen contra la humanidad, no lo es tal. Sí lo era en un principio, ¿sí? Allá en Nuremberg, el genocidio estaba como subyacente dentro de los crímenes contra la humanidad, pero luego Raphael Lemkin, ese brillante jurista polaco que se encargó de definirlo, caracterizarlo y hacerlo valer a partir de sus gestiones para la sanción de la Convención contra el Genocidio, bien, Lemkin hizo muchísimo para que sea un crimen autónomo, y hoy es un crimen autónomo, ¿sí? Es un crimen grupal, a diferencia del crimen contra la humanidad, que bien puede ser individual. El crimen contra la humanidad, el crimen de genocidio, perdón, es un crimen grupal. No importa contra quién se cometa, sino en tanto y en cuanto ese quien forme parte de uno de los grupos protegidos por el Estatuto de Roma, que son 4. Grupo racial contra un grupo religioso, contra un grupo nacional o contra un grupo étnico. Cualquiera de esos 4 grupos, el racial, el religioso, el étnico o el nacional, son grupos protegidos por la Convención contra el Genocidio y son grupos protegidos por el Estatuto de Roma, y si logra determinarse la especial intención genocida, contra ese grupo podrá tenerse por acreditado un caso de genocidio. Los crímenes internacionales todos son crímenes dolosos, ¿sí? Si bien en algún fallo por ahí dando vueltas se menciona la posibilidad de cometerse crímenes internacionales de forma con un dolo eventual, si se quiere, o con una culpa temeraria, no es posible por el tipo de crimen admitir un crimen internacional con culpa, ¿sí? Culpa en el sentido alemán, en el sentido que conocemos en el derecho penal argentino, ¿verdad? Desde este punto de vista, son todos crímenes dolosos, son todos crímenes que generalmente implican división de roles, participación de varias personas. Recordemos, derecho penal internacional es un derecho penal que va sobre personas físicas, no castiga a personas jurídicas, pese a que en Nuremberg sí se condenó a la Gestapo, a las SS, al partido nazi, etc. El moderno derecho penal internacional, que surge a partir del Estatuto de Roma, se aplica solamente a individuos, ¿sí? Recuerden, para estados, de estados contra estados, hay otro tipo de derecho sancionatorio. El derecho internacional público se ocupa predominantemente de eso, pero en nuestro derecho, el derecho penal internacional, se ocupa de personas físicas. El derecho penal internacional también reconoce una vasta jurisprudencia respecto a la conformación del sistema de justicia penal internacional. Y meramente diremos, para no hacer largo el video y ya a modo como para finiquitarles esta pequeña introducción, el derecho penal internacional es un derecho complementario. ¿Qué quiero decir? La idea del Estatuto de Roma es que sean los propios países que sufren un genocidio, un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, o que se ven agredidos por otro país, que sean esos propios países los que lleven adelante la persecución penal de esos crímenes. Y que, ante el fallo de ese sistema penal interno o ante la negligencia de las autoridades judiciales del país donde se cometió el hecho de enjuiciar el caso, recién ahí pueda o deba intervenir la Corte Penal Internacional. Esto, que es lo que se conoce como principio de complementariedad, es vital. ¿Qué quiere decir vital? Son los propios países, hago hincapié, los que tienen que juzgar los crímenes internacionales que ocurren en sus tierras. Y por eso en Argentina tenemos y necesitamos hacer un desarrollo de derecho penal internacional autóctono y propio, capacitando a nuestros abogados, a nuestros defensores, a nuestros jueces, a nuestros fiscales, no en cuestiones de derechos humanos, que son muy válidas, obviamente, como en cualquier disciplina jurídica. El derechos humanos tiene que estar presente en cualquier disciplina jurídica. Pues bien, en Derecho Penal Internacional es necesaria una capacitación en Derecho Penal Internacional autóctona, porque los genocidios ocurren aquí, porque crímenes de lesa humanidad ocurren aquí, porque crímenes de guerra no estamos exentos. Hoy por hoy el mundo no parece girar hacia un conflicto bélico, pero sí parece escalar a un mundo de tensiones y desigualdades que hace que muchas veces los estados
por autoritarios o por demasiado democráticos, toleren o incluso lleven adelante, miren el ejemplo de Birmania, de Myanmar, cuya primer ministro, Premio Nobel de la Paz, está acusada de genocidio rohingya, hoy en la Corte Internacional de Justicia, en el sistema de Naciones Unidas. Nadie está exento. Por eso el llamamiento de esta pequeña introducción es a capacitarse, a especializarse, a estudiar y a meterse cada vez más en una disciplina que uno creía muy lejana, propia de La Haya, de Nuremberg y Roma, y puede ocurrir acá, en Buenos Aires, en Santa Fe, en el Chaco, en la Patagonia, en Salta, en el NEA, Mendoza, etc. Todos nuestros fueros están poblados de posibles infracciones al Estatuto de Roma. Es cuestión de capacitarse y avisorar un poco el ojo. Les dejo un saludo en estos tiempos complejos que nos corren y muchas gracias por haberme escuchado.